Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la economía P2P. Estamos nuevamente con Leo, hoy somos de vuelta dos. Como de costumbre, dos. ¿Todo bien, Ian? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Y bueno, hoy tenemos un tema, ¿no?, que va para la playlist de economía y dinero, creo que se llama así la playlist, en la cual tocamos distintos tópicos, ¿no?, dentro de la economía y del dinero especialmente. Y solemos comparar, tenemos varios videos comparando distintos casos, ¿no?, de dinero fiat. Por ejemplo, tenemos algunos de la CBDC, sobre todo tenemos uno que es medio stand-up de la CBDC, si les interesa, de paso. Se llama... Ese se lo recomendamos mucho. ese- Es sí. el que le recomendamos a un banquero central cómo tiene que hacer para crear su propia CBDC. Así que si les Sí. gusta la comedia y sobre todo si les gusta el podcast, ese no se lo pueden perder, porque es uno de los episodios que, por lo menos según los comentarios que nos han llegado, más gusta. Así que Sí, sí, ya ese está desde bueno. ya tienen la invitación para ir a verlo. Sí, después tenemos, por ejemplo, otros hablando de la reserva fraccionaria, de el valor y otro tipo de cosas del capital, ¿no? Entonces tenemos otro, por ejemplo, hablando de dolarización, ¿no? De plena libertad de capitales y todo este tipo de cosas. Entonces, naturalmente hay otro video que es este capítulo, que tiene lógica, que es comparar un sistema de moneda común, como sería la Unión Europea, ¿no?, o como se propone para el Mercosur, aunque ya sabemos que siempre, viste, todo acá es medio joda, porque Argentina es una joda y, o sea, no hay nada serio, entonces nunca van a poder hacer algo serio. Eh, entonces, bueno, si queremos, podemos, cuando hablamos de este caso, pensar en el euro, sería como el caso más serio de este ejemplo. Lo cual es distinto a la dolarización, ¿no? Tenemos otro episodio hablando específicamente de dolarización, eh, pero este sería distinto. Sí, como se ¿Por ven. qué? Claro, ¿cuál es la diferencia Sí, sí. básicamente? Que obviamente esto lo vamos a comparar con Bitcoin Cash, ¿no? O sea, cómo serían los dos escenarios. Al igual que en el de la dolarización. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en algo como una moneda común, tu país tiene representación, tiene dentro del organismo emisor de la moneda, por ejemplo, el Banco Central Europeo, España eh, tiene peso, ¿no? Todos los países tienen cierto peso. Entonces las decisiones como que se consensuan en conjunto. Esto tiene implicaciones, ¿no? y causas, ¿no?, a corto, mediano y largo plazo. Y es un poco lo que vamos a charlar hoy, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias y qué te Sí, sí. conviene? Sí, ya. Y como verán, no queremos dejar cabo suelto en este podcast. Nos tomamos muy en serio la cuestión económica. Y bueno, desde ya que por eso también está en el título, ¿no? Realmente es como si tuviéramos que convencer a un austríaco de usar Bitcoin Cash. Con austríaco me refiero a algún partidario de la Escuela Austríaca de Economía. Dicho sea de paso, y esto les va a resultar curioso, a veces nos es más fácil convencer a gente que está fuera de la Escuela Austríaca de Economía que a gente que está dentro. Porque O sea, la gente, una vez que tiende a moldarse a un pensamiento y encuentra como las soluciones que le gusta, después ya se estanca y se queda ahí. Esto es una forma, digamos, muy común de patrones, si se quiere, de adherencia a ciertas ideas. Entonces, lo bueno es siempre tratar de buscar algo nuevo, siempre estar dispuesto a escuchar algo más. No necesariamente a cambiar las bases y las cuestiones que son razonables, que son lógicas, que hacen al sistema, pero sí en lo práctico, en la parte pragmática, en la cuestión de las soluciones, estar abierto a nuevas posibilidades. Entonces, muchas veces los podcasts que hacemos tienen que ver con esto y tienen que ver con cuestiones que se debaten dentro del ámbito de la economía como ciencia social y una cuestión, digamos, política, pero siempre orientado a cuál va a ser el resultado de eso y cuál va a ser la experiencia de la gente en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, cuál va a ser la experiencia de la gente usando una moneda comunitaria, como por ejemplo el euro, versus una moneda descentralizada, como lo es Bitcoin Cash. sí, exactamente. Entonces, si quieren, pasamos directamente al grano. Eh, Tenemos las ventajas y desventajas de la moneda común. No, no las tengo ordenadas por ventajas y desventajas, lo siento, pero están acá. Están Sí, miro la en las pantalla para notas los del que no show. están. Sí, para los que están viendo por Spotify ni se enteran. Los que están viendo en video, sí, tengo que mirar acá porque no me lo acuerdo todo. O sea, me lo acuerdo, pero tengo que. Para no olvidarme de Ah, ¿no te nada, lo leo. acordás todo? Entonces significa que no tenés Me razón. suscribo. Ya está. Sí. El tipo no se Este. memoriza todos los libros que lee, ya está, no sirve. No sirve para nada. No te quedó todo lo que leíste en el libro hace miles de años. Sí, sí, sí. Bueno, No te entonces, memorizaste todas las tablas, no sabes claro. multiplicar. Entonces, vamos a la moneda común. Entramos directamente en el tema.
el primer factor que se habla mucho es la estabilidad, ¿no? O sea, cuando un país adopta una moneda común, por ejemplo, Rumania tiene que entrar al euro. Ya está firmado que va a entrar al euro, ¿no? Ya están las promesas de que va a entrar. Pero todavía no entró. Entonces, Sí. sí es cierto que al adoptar el euro, se adopta moneda más estable o que está más ampliamente utilizada. Eh, o sea, el país se beneficia de esta estabilidad monetaria que da una demanda mayor a la demanda monetaria local, ¿no? No es lo mismo adoptar Sobre una todo moneda países local que como una Rumania, moneda ¿no? internacional. Claro, sí, sobre todo para países como Rumania. Claramente. Para Ahora Argentina ni te Rumania, cuento. la Sí. moneda de Rumania actualmente es el leu rumano. Eh, o sea, van a empezar eventualmente a utilizar el euro. Sí, es más probable que tenga menos fluctuaciones en el tipo de cambio o este tipo de cosas si utilizan el euro que si utilizan una moneda local. Pues es una cuestión de demanda, básicamente, ¿no? Si más o menos el Banco Central Europeo no hace ridiculeces, debería tender a tener menos volatilidad, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos un riesgo de desintegración, que esto es un tema. ¿Por qué? Porque al igual que los países se integran y eso genera un boom, si querés, económico, también se puede desintegrar. Y los rumores de desintegración pasan factura. Esto se ve, por ejemplo, cuando Grecia estuvo jugando con que salía o no del euro y qué tal, tuvieron una corrida bancaria por eso, ¿no? El hecho de andar diciendo a tus ciudadanos, te voy a sacar una moneda común, con más demanda, más seria, si quieres, entre comillas, y te la voy a cambiar por la moneda local, la gente salió a hacer una corrida bancaria y empezaron a llevar su dinero de Grecia a otros países de la Unión Europea. Lógicamente. Porque Entonces los básicamente lo rumores que de estás haciendo es desintegración que en el caso de un generan país como desestabilidad. Grecia, claro, puntualmente en el caso de un país como Grecia, que dentro de lo que es la Unión Europea debe ser de los más fiscalmente irresponsables de todo. De hecho, mucha gente Sí, denominó a Grecia como el paraíso de las evasiones fiscales en Europa. Así que en ese sentido felicitamos a los griegos, más vivos que los argentinos incluso. Pero fiscalmente para afuera, en el ámbito de la Unión Europea, eh, esa avivada se la estaban cobrando a el resto de los europeos que estaban en la zona del euro. Entonces, sí, eventualmente, totalmente. esa responsabilidad de tener un crédito barato, beneficiarse de una economía, de una moneda común con mayor demanda y poder apalancarte en eso, eventualmente termina pasando factura. Y cuando el gobierno se ve en situaciones de apriete, y bueno, amenazar con salir de esa moneda común que beneficiaba artificialmente a una población que era fiscalmente irresponsable, eh, termina, bueno, teniendo esas consecuencias, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Grecia, una corrida. Podría haberse dado que en el caso de que vos salgas de una moneda común que funcione mal hacia una mejor, te pase lo contrario. Pero no suele ser el caso. En general, Sí, en este cuando caso se era habla de... clarísimo. Todos los griegos Exacto, la tenían era clarísima que claro. O no sea, iba a todos perder los la griegos Grecia. sabían que Sí, si salían del euro no era para ir a una moneda mejor, era para ir sí, a una sí, moneda sí. que la cual el Estado pudiera empezar a financiar la fiesta que estaba ya financiando con el euro, pero con su propia moneda. O sea que Sí, ibas sí, sí. directamente a una hiper, básicamente. O Sí, a una sí, o inflación sea, muy ¿para qué alta, iban a querer probablemente. una O sea, una moneda que moneda que pueden no te emitir? sirve. Para emitirla. Recordemos lo siguiente, que la demanda de una moneda está, obviamente depende de cuánta gente desea esa moneda, pero también se ve afectada por la oferta. Es decir, si el Banco Central puede emitir, y cuando hablamos de moneda común no estamos hablando de moneda que no se puede emitir, porque No, lógicamente el no, Banco es una Central moneda que se Europeo puede emitir. Sí, sí. emite euros, se infla, igual que el resto de las monedas, o sea, la Sí, emisión es inyecta liquidez. inflación por definición, inyectan liquidez y demás, pero esa liquidez se diluye a, si querés, una mayor cantidad de demandantes, porque en vez de demandar, no sé, 40 millones de personas que viven en Grecia, no sé cuánta gente vive en Grecia, pero es un ejemplo, 40 millones de personas que viven en Grecia, la demandan, no sé, 1.000 millones de personas que viven en Europa, si es que llegan a esa población, creo que no, pero supongamos. Sí, Entonces, sí. estás, si querés, emitiendo contra una demanda que Mayor. potencialmente es más elástica, claro, mayor, digamos, absorbe mejor los efectos de la inflación. Es decir, en vez de, potencialmente, en vez de aumentar el valor de la moneda, el poder de compra Sí, o el precio del dinero, se diluye. se diluye menos, quizás puedes emitir contrademanda, entonces no tenés una inflación nominal, si tenés inflación lógicamente porque estás emitiendo,
Y básicamente el costo de oportunidad es la moneda no sube de precio para los mercados extranjeros. Con lo cual te volvés, si querés, más como competitivo y tal. O sea, esto obviamente tiene su set de desventajas y nosotros ya creo que hicimos un episodio o hablamos en varios episodios acerca de los efectos negativos de la inflación, particularmente en casos como, bueno, los de Argentina, pero bueno, no quería dejar de resaltar esto, que necesariamente una situación de moneda común para algunos países puede ser algo beneficioso. Para, ponerle, los alemanes, capaz que no era tan gracioso lo que estaba pasando en Grecia. Sí, sí, sí. Bueno, por otro lado, lo que sucede es que se delega, ¿no? a este organismo, que si no es estatal es algo muy similar, ¿no? Que es un organismo de, si querés, cuarto nivel. ¿Qué significa esto? Bueno, vos tenés los niveles del Estado, tenés los municipios, sería como el nivel uno, las provincias serían el nivel 2, el Estado Nacional el nivel 3, el nivel 4 sería, ¿no? Por ejemplo, el Parlasur, ponele en el Mercosur, o el Parlamento Europeo, o el Se Banco quedan a Central comer unos Europeo. gnocchi que me entraron, ¿eh? Sí. Y en en la capa número 5 tendrías, o en el quinto nivel tendrías a la ONU, por ejemplo. En este caso estás delegando, ¿no? Eh, la moneda a un organismo estatal de cuarto nivel. O sea, Totalmente. los estados nacionales están delegando la moneda hacia ellos. Y esto Bueno, como diría conlleva... un BTC Maximalist, el estado escala por capas. Sí, literalmente escala por capa. Se vuelve más grande, viste, en las capas superiores. Sí, sí, sí. Por otro lado, tenés, bueno, obviamente, un riesgo de CBDC, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en la Unión Europea? Porque ellos, ¿qué te van a decir? No, por una cuestión de efectividad de el movimiento de los capitales en todos los países que adoptan la moneda común, una moneda digital tiene sentido. Sí, tiene sentido. O sea, si lo pensás así, tiene sentido. Porque tiene un problema con los bancos, ¿no? Los bancos son o sea, los bancos son por cada país y no es como no es un solo país, ¿no? Los bancos no son multinacionales en distintos países. O sea, sí, hay muchos que están en distintos lados, pero son como entidades distintas. Entonces no es que yo te puedo transferir así de fácil de España a Francia. Eh, por lo menos no Probablemente no sea usando... tan complicado como transferir de Argentina a España, pero Sí, no, te aseguro, claro. sigue teniendo Sí, sí. un nivel de fricción y de hecho un Sí, nivel no de es el riesgo. O mismo sea, país en ese sentido. O sea, el sistema bancario no es el exacto. mismo, no está integrado. Entonces, puedes o integrar el sistema bancario, que es lo que están intentando, o poner una CBDC, que también lo están intentando. O sea, están haciendo las dos cosas en simultáneo los muchachos. En definitiva, Eh, lo segundo, es decir, implementar la CBC te lleva necesariamente a una integración forzosa. Es decir, pasás Sí, sí. a utilizar un sistema completamente unificado, en el cual, digamos, todo el sistema bancario se construye sobre la base de esa CBDC, de esa moneda digital de Banco Central, con las características que quieras, pero en definitiva es como que el sistema bancario se acopla a esa capa monetaria, en definitiva. Entonces pasa a funcionar como si fuera, si querés, una capa secundaria. O sea, el banco es como la interfaz de usuario para Sí. que la empresa o la persona física acceda a esa CBDC. Pero no necesariamente, o sea, necesariamente va a ser un cambio también de paradigma desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo, la administración de esos fondos o el funcionamiento, cómo hoy se realizan los giros y más. Exactamente. Por otro lado, este organismo central, ¿no? Tiene el control de la emisión, de la tasa de interés, de la regulación financiera, ¿no? Basilea 1, 2, 3, 4, 5, no sé por cuál van, 8 hoy. Que son todas las regulaciones, capas de regulaciones arriba de capas de regulaciones, ¿no? Que van agregando al sistema financiero. Nunca Hoy, sacan, ¿viste? Siempre es una sí, cosa no, más. nunca sacan. No, no, sí, nunca simplifican. No, no, hoy seguramente el sistema financiero es, después del sistema de fármacos, o sea, después de las Big Pharma, deben ser el segundo más regulado. Seguramente. No sé igual, ¿eh? Sí. Porque si vos Entonces, te pones a pensar, pero el sistema ¿qué? bancario es mucho más importante. O sea, No en sé, depende. costo, digamos, de la regulación del sistema bancario es más caro que el costo de la regulación del sistema, si querés, de Sí, pero medicamentos, de la producción de medicamentos. la regulación la meten. No, porque vos Sí, pensás que sí, al banco le conviene que pongan regulación. O sea, si vos sos un banco que ya, ya existe, ¿no? Si ya tenés sí, un pedazo de la torta, te conviene que pongan regulaciones para sacar competencia. Vos pedís regulaciones. Por eso piden totalmente. regulaciones. Por eso se integran uno a los otros, ¿no? Después de cada crisis bancaria, tenés menos bancos, más concentrados, más grandes.
Y esto tiene Sí, que ver con las regulaciones, obviamente, ¿no? Hoy poner un banco es imposible, ¿sabes cómo? Debe ser una locura. claro, no Debe es como abrir estar una muy pollería. conectado para poder hacer un banco, sí. Totalmente. Inclusive, una de las cosas que, bueno, se podría criticar, ¿no? Porque alguien podría venir muy, muy astutamente y decir, ah, bueno, entonces, evidentemente, el sistema capitalista no te fomenta la competencia, sino que te fomenta la centralización. Hoy tenemos cada vez menos bancos que controlan más. No Sí. tenemos menos... no. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Yo diría, en realidad, el estado en el que estamos, digamos, es uno en el cual el banco grande se acopla al Estado que tiene el monopolio de la violencia. También esto hay que entenderlo, ¿no? Dentro del contexto estatal, ¿no? No estamos hablando de una potencial situación en la cual tenemos una moneda común en un ámbito completamente libre y digamos, donde tenés poca o nula existencia del Estado. Sin embargo, en este caso particular, la razón por la cual los bancos tienden a la centralización es justamente porque el poder del Estado tiende a expandirse y tiende a centralizarse. Entonces, estar más cerca de eso te garantiza a vos ciertos privilegios, como que, por ejemplo, no necesitas competencia. O sea, eliminas la competencia antes de que exista, no a través de la competencia, justamente. No, y además, bueno, los bancos son sucursales del Banco Central, además, Hoy ¿no? en día sí. Sí, no, y además lo que sucede es que, dame, no hay un caso en el mercado en el cual tenés el equivalente al prestamista de última instancia que tienen los bancos comerciales, ¿no? El Banco Central, ¿no? Si yo me mando una Sí. cagada, me rescata. Eso no existe. ¿Qué te rescata? Te Quebrás. mata la canada, está afuera, claro. Entonces, claramente, esto Mira, no lo que es podrías un... tener, y acá yo hago una recomendación, esto está en La teoría del caos de Robert Murphy, que es un libro muy cortito que habla de básicamente seguridad y defensa en un sistema anarcocapitalista o donde no existe presencia del Estado. Sí. Lo que se podría pensar en esos casos es que vos tengas a lo sumo un seguro contratado Claro, que, pero vos lo que pagás. rescate tus deudas, exactamente, pero que Sí, sí. rescate tus deudas, pero después vos te vas del mercado, o sea, tus clientes reciben la compensación, vos dejás de Sí, existir. no, y No además de tenés que lo un pagás, prestamista de última instancia que te rescata a vos, no a tus clientes, y vos seguís existiendo con más privilegios que antes. no, pero además vos cuando pagás un seguro, o sea, vos lo que querés es que el seguro cuando te pase algo te pague. ¿Y el seguro qué quiere? No pagarte nunca, ¿me entendés? Que nunca tengas un problema. No, no vas a poder, o sea, no puedes pedir un seguro para el auto y después chocar el auto intencionalmente. Ellos se dan cuenta. O sea, Totalmente. ya sé que hay gente que lo O, por hace, ejemplo, ir a pero asegurar claro, un auto de mm, hace 200 años, donde, por ejemplo, sea más propenso a accidentes o tengas, ya sé que hace 200 años fue un ejemplo, un auto no, sí, hace sí, se 30 entiende. años, donde vos tengas, por cuestiones de construcción del auto y demás, más posibilidades de tener un accidente, más Sí, sí, posibilidades sí. de que algo falle, o sea, vas a pagar una prima mucho más alta. Eso, digamos, se regula en el mercado, de última. Pero no tenés claro, como dice ya, no tenés en el mercado libre una situación similar donde vos tenés siempre un rescatista que encima obliga al resto a aceptar el rescate con la amenaza de la violencia. Y Sí, esto lo hace socializa las necesariamente pérdidas. porque es, exactamente, en definitiva, el que termina pagando cada vez que hay una crisis bancaria es la persona que no recibe la liquidez que le inyectan a los bancos para rescatarlos. O sea, Sí, sí, sí. básicamente toda la No, gente no, que socializan no las tiene un pérdidas, banco. total. Sí, sí. Entonces, bueno, por otro lado, la moneda común te facilita el comercio, ¿no? Te da acceso a nuevos mercados. Por ejemplo, cuando Rumania entra al euro, va a tener acceso más fácil. O sea, ya de por sí no tenés costos de cambio, ¿no? O sea, un euro en Rumania va a ser el mismo euro que en España, ¿no? Y esto obviamente impulsa el turismo y todo este tipo de cosas. Sobre todo si están geográficamente pegados cada uno de estos países, ¿no? O sea, se inicia o se profundiza un proceso de integración económica. Esto obviamente es positivo, ¿no? Porque Sí, a su vez, acá hay dos puntos que siempre se venden a favor de la moneda común, lo cual en teoría es cierto, en la práctica... Uno es el corset fiscal, ¿no? Como no podés emitir, pero acá quiero aclarar, esto es distinto que en la dolarización. En la dolarización, estos dos puntos son, digamos que se cumplen mejor que como se cumplirían con una moneda común. o sea, son Porque vos más no tenés estrictos. representación, sí, es más estricto, no tenés representación en la Fed para andar pidiendo, por ejemplo, ¿no? Bueno, que te salven y este tipo de cosas. Ahora vamos a tocar algunos ejemplos puntualmente. Primero que se habla es del corset fiscal. Esto es algo que se va diluyendo con el tiempo. Vos sabés que todos los países de la Unión Europea tienen objetivos de Sí, sí, sí. déficit.
Y cada vez son más laxos, cada vez ya no lo cumplen y cada vez son más laxos y este tipo de cosas. Es como cuando la OTAN te dice, no, pero como no el lo 2% cumple del nadie. PBI lo tenés que gastar en Sí, defensa. sí. Nadie lo cumple salvo Estados Unidos, ¿me entendés? Es lo mismo, siempre es lo mismo en todos lados. Es la humanidad, sí. Entonces, ¿qué van haciendo? Aparte, Bajan las se hace exigencias. el análisis, la comparación Eh, con el corset. Es como si la persona que tiene que usar el corset en vez de adelgazar, engorda. sí, Y o ya se el lo ajusta y corset se lo desajusta. El corset se le cuando le ajusta y se le conviene, ¿viste? desajusta, pero Sí. eventualmente el corset termina siendo bueno, vamos a usar otro. Es como Sí, ir termina comprando siendo un ropa más cinturón. grande. Para no se te caiga el Exactamente. pantalón que me da un corset, sí. Básicamente, o sea, Esto es lo que sucede. es verdad que probablemente el corset fiscal que tenga un estado que aplique a estas normas sea mucho mayor que el que se impone a sí mismo mediante la emisión de su propia moneda. ¿No? Y esto es claro, o sea, igual que, o sea, todos los países tienden a esto. Si querés, la Unión Europea con el euro o cualquier moneda comunitaria tiende a esto también, en definitiva. Sí, sí, sí. A distintas velocidades, lógicamente. Exacto. Después, por ejemplo, hay una pérdida de la política monetaria, no de la soberanía monetaria a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de España. España pasó de la peseta superinflacionaria al euro. Ahí hubo un corset fiscal y monetario, ¿no? O sea, el corset fiscal te genera el corset monetario. El hecho de que no puedas imprimir para diluir tu gasto te obliga a achicar tus cuentas. O sea, ya sé que puedes pedir deuda, pero en el corto plazo te obliga a achicarte. Sobre todo si no puedes tomar deuda. O si la deuda es muy cara. Entonces, vemos el caso de España. En España sucedió eso. Tuvieron que bajar el gasto y achicarse y todo este tipo de cosas. Por ejemplo, privatizar todas las empresas públicas que no servían para nada y todo este tipo de cosas. Sin embargo, con el paso del tiempo, por eso dije a corto plazo, empiezan los rescates a países y corporaciones. El Banco Central Europeo es el mayor tenedor de bonos de los gobiernos con déficit, por ejemplo, de España, ¿no? O sea, la mayoría de la deuda española la tiene el Banco Central Europeo. O sea, no es que emite, pero te compra deuda. Es lo mismo que hace el Banco Central en Argentina, hace lo mismo. O sea, Sí. el Tesoro le da bonos intransferibles y el Banco Central le da los pesos. Bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, te endeudas con el Banco Central, pero es como una deuda que no se paga nunca. Bueno, acá pasa exactamente Claro. igual. Y después ahora tenés, por ejemplo, casos como los bonos comunes europeos, cosa que no jamás se pensó que se iba a poder llegar a esto y se llegó, ¿no? El Banco Central Europeo emite bonos para financiar campañas específicas, Next Generation y todo este tipo de cosas específicas en la Unión Europea, ¿no? Transición ecológica y todo lo que quieras. Pero emiten un bono a nombre de todos los países, ¿no? Para financiar estas políticas específicas. Estoy seguro que no arrancaron así. Claro, pero te das cuenta cómo en el largo plazo se va diluyendo todo. Sí, porque en el largo plazo, insisto, o sea, esto se empieza Termina a siendo comportar. un parasitismo entre unos países a otros, ¿viste? El que tiene más déficit o Bueno, el que no. ¿Dónde se puede ver esto? Y si querés, esto también hay, desde el punto de vista, corregime ya si me equivoco, pero desde el punto de vista teórico, no existe una diferencia, digamos, de concepto entre una moneda común que se impone entre varios países, porque varios países lo acuerdan, ¿no? Sí. Y una moneda nacional que se impone en un territorio, como por ejemplo, no sé, después de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que hasta creo que el año 1880 no tenías una moneda en común entre todas las provincias, sino que tenía, Claro. o sea, cada provincia inclusive acuñaba su propia moneda o usaba otra moneda. Pero pasa, digamos, a tener cada provincia su propia, de tener su propia moneda o usar la moneda que quiera, a tener una moneda nacional. O sea, en ese sentido vos tenés como también si querés, de estados de segundo nivel pasa al tercer nivel, o sea, desde el Claro, estado y provincial ahora pasa pasa al de estado tercero a nacional cuarto. y ahora pasa de tercero a cuarto. O sea, es el mismo concepto, ya pasó. Y en definitiva termina pasando con, por ejemplo, lo que es la coparticipación, que hay provincias que se benefician a costa de básicamente otras provincias en Argentina que son mucho más, o sea, que tienen superávit si querés fiscal, que aportan más de lo que reciben, y viceversa, hay provincias que reciben muchísimo, desproporcionadamente mucho más de lo que aportan. Entonces, en ese Sí, y sentido, muy vos ahí tenés un probablemente. concepto que es equivalente. Sí, sí, sí. Y muy probablemente pasen de cuarto a quinto luego, ¿no? O sea, una vez Exacto. que tengas grandes monedas regionales o este tipo de cosas, bloques, obviamente se van a ir a Exacto. integrar entre ellos. Es como, básicamente, si en el Monetariamente también. futuro la Unión Europea quiere hacer Claro. una moneda en común con
no sé, El el Mercosur. Mercosur, por ejemplo, Por claro. ejemplo. Es un Suponiendo ejemplo, que es digamos, que toda sería América del Sur. Sí, exactamente. exactamente. O sea, esto también se tiene que ver con, en parte, la tendencia a centralizarse del Estado. O sea, el Estado tiene una tendencia centralizadora y agigantadora a niveles, digamos, que ya escalan lo nacional, si se quiere, ¿no? Así como antes la gente se sentía más identificada con, por ejemplo, su estado en Estados Unidos, su provincia en Argentina, o su región en España, lo que sea, a pasar a identificarse con un Estado nacional, ahora la gente se siente, digamos, parte en Europa de la Comunidad Europea, Un por bloque. ejemplo. De hecho, creo que había Sí, una soy encuesta que decía europeo, que no ya la mayoría español. de los europeos se sienten más europeos que, por ejemplo, franceses, españoles y demás. Y si vos hacías esa encuesta hace 200 años, el tipo que vivía en Barcelona se Se sentía más sentía de catalán mi que español. barrio. O sea, le decías Sí, sí. español y probablemente te insultaba. O al Sí, o gallego le barcelonés, o decías como que se era, diga. claro, exactamente. Pero no digo catalán porque puntualmente está en Cataluña, Barcelona. Entonces Sí, sí, sí. es como esa región, ¿viste? Esa cuestión histórica. Lo mismo si vos a alguien hace 650 años de Argentina, que era de Entre Ríos, le decías que era porteño o lo vinculaba demasiado con Buenos Aires, y bueno, ya ahí tenés, digamos, una división. Hoy en día, digamos, esa tendencia del nacionalismo, si quiere, a expandirse, o sea, a desarraigar la cultura y pasarlo a algo nacional, no solamente sea, digamos, en términos monetarios, pero sí el Estado, digamos, tiende a agrandarse, eliminando, digamos, barreras cada vez más, o sea, te alejas, si querés, de las raíces, por así decirlo. Sí, 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 total. Se va escalando. Ojo, no es que con esto estoy haciendo una apología del nacionalismo, simplemente estoy explicando algo que pasa. Sí, sí, Aclaro se por las dudas que te espiraliza. vayan a decir que se espiraliza, lógicamente. O sea, después te vas a sentir más ciudadano de América, ¿no? Que Sí, ciudadano de Sudamérica, que de hecho ya se está haciendo con ideas como, por ejemplo, la patria grande, o sea, como algo más grande que la patria grande. sí, sí. Eh, claro. eh, y eventualmente, bueno, somos todos cosmopolitas, básicamente, ciudadanos del mundo. Patriarcalistas. Sí, sí, sí. No soy de Es aquí un ni poco soy la de idea. allá, decía Cortés. Sí, sí. Bueno, por otro lado tenemos, a diferencia de O Bitcoin Cash. Cabral. Bueno, uno de los dos. Bueno, Tengo una mala memoria para esos nombres. entonces, por otro lado tenemos, en comparación de todo esto que hablamos de una moneda común, tenemos a Bitcoin Cash, que hoy no tiene estabilidad en su tipo de cambio, pero con una amplia adopción, con lo cual llevaría una amplia demanda, se lograría esa estabilidad y probablemente no se iría acrecentando, al igual que si se integran nuevos países a una moneda común. Ujú. Pero, por otro lado, o sea, cada vez tendrías una demanda más elástica, o sea, mayor demanda, pero la oferta es siempre inelástica, máximo 21 millones. Exactamente. Entonces, tenés acá Imagínate la una gran tendencia ventaja. deflacionaria. Exactamente. O Claro. sea, el precio del dinero, que la gente lo denomina también coloquialmente poder adquisitivo porque se entiende mejor, pero técnicamente es el concepto propiamente, es el precio del dinero, el precio de Sí. Bitcoin Cash, tiende a incrementar a medida que aumenta la adopción. Con esto obviamente no es una cuestión, digamos, de salir a comprar BCH porque va a subir de precio, porque si aumenta la demanda, es decir, si aumenta la Claro. adopción, necesariamente la consecuencia, lo que se sigue es sube el precio porque tienes una cantidad limitada y predecible de 21 millones como máximo. Esto es Sí, más sujeto a, agentes obviamente, las económicos reglas de consenso de demandan la protocolo. moneda. Exactamente. Y es Sí, exactamente lo que pasaría con cualquier moneda, por ejemplo, si no hubiera emisión y la gente le empezara a demandar. Por ejemplo, con el dólar estadounidense, que hoy en día es la moneda del mundo, en vez de valer menos que hace 100 años, si no hubieran emitido absolutamente nada, sí, valdría valdría mucho mucho más más que hoy. hace 100 años. Se cotizaría más alto que el oro probablemente. Sin embargo, la tendencia del Estado es a emitir y la tendencia de todos los países es a emitir. Inclusive la tendencia de los grandes organismos es a emitir. No podemos ni siquiera confiar en que haya una CBDC con emisión limitada, porque eventualmente todas estas tecnologías están controladas por una sola entidad. En cambio, en Bitcoin Cash, pues lo que tenés es un modelo, un protocolo, un sistema de incentivos en el cual a todo el mundo le conviene que funcione de esa manera, por lo tanto, existen incentivos para no modificar la cantidad. Es decir, no se puede modificar una vez que ya tenés suficientes agentes involucrados e invertidos en la interacción con ese sistema. Por lo tanto, tenés una demanda inelástica, perdón, una oferta inelástica fija de 21 millones de unidades nominales, por ejemplo, con Exactamente. tendencia de crecimiento en caso de que haya más adopción. Por eso es tan importante la adopción. Sí. Por otro lado, tenemos poco riesgo de desintegración. ¿Por qué? Porque la desintegración en parte tiene que ver con, por un lado, el que siente que lo están abusando, ¿no?
o sea, yo soy fiscalmente más responsable que otros países, siento que el Banco Central Europeo está diluyendo, ¿no? mi trabajo duro para dárselo a otro que no es tan responsable. Y al mismo tiempo, Exactamente. los irresponsables juegan con la desintegración porque quieren sacarle más a los responsables, ¿no? Es como uno quiere psicopatear con parasitismo y el otro no quiere que lo parasiten, pero están ambos encerrados en la misma habitación. Entonces hay un tire y afloje que No, genera esta sí, desintegración. En el caso de Bitcoin Cash no lo tenés, porque como es justo, ¿no? En algún punto, o sea, no hay un organismo central que convencer para que te dé para acá, ¿no? O que te dé para allá. La tasa de interés la fija el mercado, no hay un organismo central. Entonces, no hay. No se abre este juego para andar tratando de sacar ventajas sobre otros, que es lo que lleva a la desintegración, al fin y al cabo. exactamente. El hecho de vos, en definitiva, tener una moneda sin un control central, lo que te permite es eventualmente ingresar con las mismas reglas de juego que aplican para absolutamente todos, para Sí. los eficientes y para los no eficientes. Eventualmente, si vos querés usar esas reglas, que son, digamos, económicamente consistentes con lo que enseña la Escuela Teórica de Economía, como ya lo hemos explicado en numerosos podcasts, básicamente vos te vas a tener que convertir en eficiente. Porque si no, digamos, el mercado te va a expulsar violentamente. O sea, no vas a servir para competir. Sin embargo, para ingresar en ese sistema, vos no necesitas más que aceptar las reglas previstas, o sea, que ya todo el mundo acepta, que no se modifican y que nadie puede ir a reclamarle a alguien que las cambie para beneficiarse a costa de otro. Como hoy sí puede pasar, y de hecho pasa, o sea, esto es algo que es Sí, facto sí, y de sí. hecho es una de las mayores injusticias del dinero fiat, que es el abuso y el robo tan evidente y tan, eh, ¿cómo se dice? Cuando es, bueno, básicamente cuando es un robo tan extorsivo Sí, sí, eh, sí. de una persona para dárselo a otro. O sea, esta idea de que el Estado de alguna manera tiene que ser este gran Robin Hood, ¿viste? Que viene como a hacer una especie de justicia eh, Sí. y que cada vez se Por da otro, a niveles más altos. por otro lado, no hay un organismo que decide quién puede integrar y quién no la moneda, ¿no? O bajo qué reglas. No, no hay. Entonces, ¿cómo haces para integrar una moneda? Y bueno, vas a tener que comprar la moneda, ¿no? Si vos querés Exactamente. usar la Bitcoin Cash en tu país, vas a tener que comprar Bitcoin Cash para cambiar tu base monetaria de tu moneda por Bitcoin Cash. Entonces, eso favorece ya a los tenedores de Bitcoin Cash, obviamente, ¿no? Ujú. Y a su vez, eh, no hay, no hay una barrera de entrada. La barrera de entrada es comprar No, Bitcoin Cash. O sea, es, exacto. es cambiar, claro, tu Es, dinero por otro es empezar a dinero. usar la moneda que vos querés Claro, demandar. O sea, exactamente. como vos empezás a demandar esa moneda, entonces salís a mercado y la adquirís. Lo más probable es que la cambies por bienes y servicios. O sea, por ejemplo, si sos un país, vas a empezar a exportar y vas a exigir Bitcoin Cash a cambio. Claro. Y de Y por hecho, una de las ejemplo, ventajas que esto tiene es, como vos bien decías, Ian, a diferencia, por ejemplo, de una moneda en común, donde ahora te dicen, ok, vamos a ver si te incluimos, vamos a ver si te damos permiso de usar el euro, tenés que cumplir con ciertas claro. condiciones. Y Acá, aparte eso es todo lo corrupción. contrario, vos querés que más gente, primero, pero vos querés que más ¿Eh? gente lo adopte, porque te beneficia directamente. En el momento que alguien empieza a demandar la misma moneda que vos, estás usando ya de antes, tenés un efecto de red incrementado, podés comerciar con más personas y por esa demanda incrementás el valor de tu patrimonio Sí, sí. automáticamente. O sea, no tenés de hecho incentivos para prohibir la entrada a esa moneda, si querés. Por lo menos no un incentivo directo que se puede decir, pero o sea, tenés un beneficio si querés automático. Y además, aunque vos no lo quieras, tampoco lo podés impedir. O sea, porque vos no le podés impedir, vos no le podés imponer a otra persona que no empiece a utilizar esa moneda. Exactamente. Por otro lado tenés, ¿no? O sea, facilita el comercio, no tenés trabas, no hay regulaciones, hay plena libertad de capitales. Esto lo hablamos en el episodio de... eh, ¿el de la reserva fraccionaria era? Puede Creo ser. que era un episodio, o era un episodio distinto. Está dentro de la playlist de economía y dinero. Ahí charlamos sobre la plena libertad de capitales y todo este tipo de cosas, ¿no? Contrastamos el caso de Panamá con el caso de Bitcoin Cash. O sea, si les interesa profundizar este tema, lo tienen ahí. Pero Y puntualmente creo que era el caso de Offshore Bank, el episodio, perdón, sí, de la Offshore banca Banking. offshore. Tienes razón, tienes razón. Sí, Exactamente. no era la de reserva Es ese. fraccionaria, era la de banca offshore. Y acá lo que tenés es plena libertad de capitales, ¿no? Eso permite que cualquier país se pueda integrar y no hay regulaciones y se facilita el comercio. Y la integración económica no tiene límite.
¿no? O sea, las Basilea no existen acá. El límite es toda la demanda monetaria del mundo, ¿me entendés? O de la galaxia. Entonces, esto es una ventaja. Porque en general, la integración económica que sea, por ejemplo, con el euro, no es tan sencillo. O sea, para entrar al euro te piden una lista de requisitos que se negocia, ¿viste? Y ahí obviamente aparecen todos los casos de corrupción. Seguramente hay casos de corrupción con estas cosas. De qué te pido, qué no te pido, según cómo me caes, ¿viste? O por ejemplo, como pasó con la OTAN y la entrada de Suecia, ¿viste? Que lo vetaron. Entonces, porque Turquía no podía comprar. Vetaron la entrada de Suecia a la OTAN. Y Turquía técnicamente no podía comprar unos aviones, no me acuerdo el modelo, F-16, una cosa así. No podía comprar ese modelo de avión. Y ahora sí. Ahora de repente le venden. Y justo cuando dejan entrar a Suecia. Entonces tenés un tire de afloja de intereses, ¿me entendés? Obviamente. Esto que se debe suceder también. A Rumania le deben estar pidiendo cosas y Rumania debe estar pidiendo cosas. Eso no sucede con Bitcoin Cash. Es un juego limpio, literal. Es un fair play de verdad. La política monetaria, o sea, lo que digamos puede ser política alrededor de la moneda deja de existir automáticamente. Todos los incentivos nefastos que se introducen con el sistema de moneda emitida unilateralmente por un agente, esto desaparece automáticamente. Sí. Lo mismo que el corset fiscal es 100% firme. No hay un... ¿Me rescatan? No, nadie te puede rescatar porque nadie puede imprimir para rescatarte. Y lo mismo que la política monetaria. No hay un banco central que te compra tus bonos cuando tenés déficit. No, tenés déficit, conseguí a quién vendérselo en el mercado. Y si no conseguís, totalmente, ajo y agua, ¿no? Bueno, con respecto a esto último, se me ocurre que esto ya es algo que se puede ver en la práctica, ¿no? Donde vos tenés exchanges que quiebran directamente. Sí. O sea, así como vos hoy en día tenés, o sea, bancos que no van a la quiebra o pueden llegar a quebrar, pero siempre eventualmente reciben algún tipo de rescate por parte de los bancos centrales respectivos. En el caso del exchange, que vendría a ser también como una especie de pseudo institución bancaria, lo más similar a una institución bancaria que existe en el mundo cripto, que literalmente es darle la custodia a un tercero para que almacene tus fondos por vos, porque vos, no sé, tenés otros intereses para ese dinero, a cambio de, obviamente, darte el servicio de poder hacer trading, intercambiar monedas y demás, pero eventualmente vos lo que estás haciendo es adquirir ese servicio de custodia junto con eso. En el caso, por ejemplo, de que hagan reserva fraccionaria, que de hecho lo hacen, vos no tenés, digamos, manera de rescatar a un exchange si, por ejemplo, no tienen la cantidad de BCH correspondiente para respaldar lo que aparece en las cuentas de los usuarios. Entonces, eventualmente tienen que hacer una de dos cosas, o quebrar y defraudar absolutamente a todos los usuarios y liquidarlos. Probablemente entren ahí ya varias jurisdicciones a intervenir y, digamos tengas un problema de justicia a nivel internacional, o tendrías que salir a mercado a adquirir esos BCH a un precio cada vez más o sea, un precio cada vez más caro, porque justamente vos querés hacer frente a las deudas y no querés quebrar. O sea, vas a tener que de alguna manera responder ante eso. Y la única forma de obtener más BCH es inventando algo a cambio de BCH, y la gente no, en el mercado libre, cuando el intercambio es voluntario, no te da algo a cambio de nada, como si pasa, por ejemplo, en el caso del Estado, que la gente pide cosas a cambio de nada. O a cambio de favores, te dan. O a cambio de servicios que nadie pidió, por ejemplo. Sí. Así que bueno, chicos, esto fue el podcast de hoy. Esperemos que les haya... Quería decir una cosa más antes de que cierres con esto, que hay una que me parece que es como la mejor ventaja, no está acá, pero debería haber estado. Mala lástima que no la anoté. Pero básicamente es la siguiente, que es, en este caso, si vos querés, por ejemplo, considerás que es mejor, ¿no?, tener una moneda común, porque vos sos un ciudadano privado que quiere, digamos, tener una moneda que es mejor que la que usa el país actualmente, no tenés mejor alternativa que ir y solicitar de alguna, siguiendo los mecanismos legales que tu país te permita, tratar de convencer, ¿no?, al Estado de que adopte una nueva moneda. Lo cual en la mayoría de los casos es irrisorio, teniendo en cuenta que sos una única persona, sobre todo si no llegas a conseguir la mayor parte digamos, del apoyo de la sociedad y demás. O sea, si sos una única persona. Y además, si los incentivos de la sociedad en la cual vivís no están alineados con querer una mejor moneda. Porque, por ejemplo, hay gente que se beneficia de tener la moneda deficitaria y estatal. Sin embargo, lo que vos sí podés hacer con Bitcoin Cash es unilateralmente unirte a ese sistema que ya está funcionando con esa moneda. Es decir, no necesitas tampoco el permiso. O sea, más allá, digamos, de la cuestión estatal, que nosotros
analizamos puntualmente en este episodio, yo quiero hacer hincapié en que es acá el individuo el que tiene toda la decisión. Cuando nosotros hablamos de Bitcoin Cash usado a gran escala, no nos imaginamos necesariamente estados adoptando Bitcoin Cash ni usándolo como reserva, como algunos piensan, sobre todo gente que está de la vereda de enfrente, sino que lo que buscamos es que el individuo sea, en última instancia, el que adopta Bitcoin Cash porque le conviene y porque quiere unirse a esa economía paralela que es independiente de la moneda que esté usando su país, por ejemplo, la moneda que pueda adoptar. Entonces, por eso Bitcoin Cash es tan potente y es tan atacado en general por no solamente las instituciones financieras tradicionales, sino por gente que está en otras comunidades. Porque en definitiva lo que Bitcoin Cash te permite hacer es secesionarte económicamente de tu país y secesionarte económicamente si tampoco te gusta la moneda común que adoptan. Por ejemplo, ponete que, no sé, estás en la peseta, de un día para otro te obligan a usar el euro, vos no querés usar el euro, bueno, tenés una salida que es, vas a usar BCH y empezás a jugar con las reglas de BCH automáticamente. O sea, vas a tener una cantidad máxima, vas a poder enviar transacciones con un costo ínfimo y vas a poder mover capital por todo el mundo sin ningún tipo de restricción, automáticamente. O sea, esto no es algo que tiene que venir por decreto, esto no es algo que hay que esperar 20 años. Por eso, insto a toda la gente que nos escucha, si no lo han hecho, a hacer algo al respecto y bueno, eventualmente empezar a usar Bitcoin Cash como una moneda, porque esto es eventualmente lo que nos va a dar a nosotros el empuje para ganar velocidad de escape y obtener nuevamente una opción que sea creciente y, ¿por qué no?, exponencial, ¿no? Con cada vez más usuarios incentivados a usar esas monedas independientemente de la moneda que les obligue a utilizar el Estado, ya sea una moneda malísima, ya sea una moneda más o menos, o una de las peores formas de dinero que el mundo ha conocido, que van a ser las CBDC, que es literalmente el cáncer más grande de la economía, de acá a los próximos 100 años probablemente. Sí, la secesión arranca por el individuo, muchachos. Exactamente. Así que bueno, ahora sí, espero que les haya gustado este nuevo episodio de la economía P2P. Ya saben, abajo tienen toda la descripción, tienen todas las redes sociales. Y muchas gracias, Leo. Muy buen punto el último, no se me había ocurrido, tenés razón. Vale la pena. Así por favor. Nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Hasta luego.